llamamos, ¿verdad? Y por allí les dejé un mensaje, si le desplazas hacia abajo, en donde les puse un enlace de Google Drive, no de Google Classroom, sino de la carpeta de Google Drive, en donde están todos los documentos. Entonces, le das clic y te lleva a esta carpeta. Y aquí tú ya puedes descargar manualmente todos los archivos, ¿no? Aquí están. Desde los que vimos al principio, Curtis, Whitaker, etcétera, Bartlett, y el que corresponde para esta sesión es un manual, técnicas de investigación en sociedad y comunicación. Nada más es como referencia para que de este, por eso no les pedí reporte ni nada, simplemente es un manual para que puedan saber un poquito más de los diferentes métodos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Una lectura de simple consulta y referencia, pero bueno, pues cada quien elegirá los que más les acomoden. Eso sí ¿Sale? los pude, sí, maestro, eso sí los Sí. pude descargar. Lo que me refiero es la tarea 3, a la tarea 3, el archivo adjunto que viene en la tarea 3 para hacer el trabajo de estadística. Ah, claro, claro. Ok, a ver, déjame ver qué sucede. Aquí está, evidencia. Ok, aquí me lo ha presentado. Bueno, vamos a hacer algo con este archivo. Poner editar. Ya. Ok, vamos a poner un medio alternativo para poder descargar esto. Lo vamos a meter aquí al Drive. Dame un segundo y lo voy a acomodar inmediatamente. Gracias. Aquí está. Ya lo tienen aquí en la carpeta de Drive, ¿sale? Dice Poder Judicial CDMX.csv. Sí, gracias. ¿Sí? Y ahí a quien no pueda verlo en la tarea lo descarga de la carpeta de Drive. Les voy a generar un enlace, es más. Lo vamos a poner dentro del texto. Vamos a obtener enlace. Enviar enlace. Y se los voy a poner aquí en el mismo mensaje de la tarea. Bien, pues ahora sí, continuamos y nos quedamos en que vamos a ver cómo se representa la información gráficamente para que todo este cúmulo de números y demás me pueda decir algo. No sean simplemente números, sino que pueda arrojarme información significativa. Por ahí acuérdense de mutear sus micrófonos, porfa. José Martín, por ahí estás con tu micrófono sin silenciar. Muy bien. Bueno, el ejemplo que les estoy poniendo es también muy coloquial. Y esto es porque cuando trabajamos, dice ahí en la lámina, con representaciones gráficas en estadística, es importante que consideremos el tipo de variable que vamos a representar, ya que algunas gráficas, ojo, funcionan para un tipo de variables, que en este caso son las variables numéricas, y hay otras gráficas que solamente nos van a funcionar para variables no numéricas. A partir de ahora, me voy a ayudar de algunos programas como Excel y otro programa que se llama Minitab. Ustedes les voy a poner aquí en el chat cómo se llama el programa. Pueden bajar la versión demo, les dura 30 días. Pueden comprar la licencia, es más caro que Atlas T, pero también les voy a poner aquí que es el programa para análisis estadístico. Lo pueden conseguir, es más fácil de conseguir que Atlas T. Eh, Ahí está. Es más fácil incluso de descargar de internet. El demo les dura 30 días completamente funcional también
Y bueno, pues por ahí dicen que también hay otros métodos que no promovemos en este curso, pero que también hay otros métodos para poder instalar el programa, ¿no? Y bueno, pues ya para quien ocupe. Les va a ser de mucha utilidad porque este programa está pensado, este y otros de su tipo, ustedes pueden ver, y algunas cosas también se pueden hacer en Excel, para quien no es un estadístico al 100% día y noche, sino que son personas que a lo mejor como nosotros, como en nuestro caso, estamos utilizando técnicas de análisis estadístico, enfoque cuantitativo, y que necesitamos un programa que nos agilice mucho el trabajo. Este es el caso del Minitab, ¿no? A mí me gusta mucho por su simpleza, y ya lo van a ver ahorita que les enseñe cómo se hacen las cosas ahí. Pueden utilizar el programa que ustedes quieran, incluso pues a lo mejor quien le sabe a las calculadoras científicas, ¿no? Estas Casio pues de antaño, porque ahora ya todo es por computadora, también pueden salir por ahí los resultados. Esto ya es a gusto de cada quien, el programa que utilice, el programa que quiera, que mejor se acomode, que tenga. Algunas cosas, les digo, se pueden hacer muy fácil con el mismo Excel. Y pues lo que vamos a ver acá es más bien la utilidad de estas herramientas y estas técnicas y qué tipo de información nos podría arrojar en ese sentido, ¿no? Que fuera valioso para nuestro estudio. Entonces yo les ponía aquí la fotografía de Godzilla porque si ustedes se dan cuenta, la manera de representar la información de forma gráfica siempre me ayuda, ¿no? A no solamente a visualizar, sino a sacar algunas conclusiones a partir de lo que yo estoy viendo en esa representación gráfica de la información. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis observaciones. Es decir, nuestra muestra está compuesta por 6 observaciones. Nuestro tamaño de la muestra es 6, que en este caso son las versiones que ha tenido el personaje de Godzilla, esta gran bestia de las películas, de las películas japonesas y algunas norteamericanas, que todo el mundo conoce porque es parte de la cultura popular, a lo largo de la historia de su filmografía. Y a lo que nosotros nos interesó, en este caso, es la altura de Godzilla medida en metros. Nos dimos cuenta que en algunas versiones de Godzilla, Godzilla es más pequeño y en algunas otras es más grande. Su altura es menor y en algunas otras su altura es mayor. Y cada uno de los registros de nuestra muestra presenta una altura distinta. Por lo tanto, nuestra variable altura es justo una variable porque a lo largo de todo nuestro estudio se comporta de manera diferente en todas y cada una de nuestras observaciones. Pregunta. Vamos a ver ahí quién nos acompaña por acá. A ver si están poniendo atención. La variable estatura o altura, como le quieran llamar, ¿de qué tipo es? Vamos a poner aquí la ventana de participantes. A ver, Carmen, ¿de qué tipo es la variable altura de Godzilla? A ver, Jorge. Jorge, ¿de qué tipo es la variable de Godzilla altura? Cuantitativa. Ajá, es una variable cuantitativa por ser un número y eso es una variable dentro de las cuantitativas, si se acuerdan, hay variables continuas, discretas, ¿cierto? Continuas y discretas. Muchas gracias, Jorge. Y ahora, a ver, ya vimos por acá que anda Araceli. Araceli, la variable altura de Godzilla es una variable cuantitativa por ser numérica.
Dentro de las Sí, numéricas tenemos variables, dijimos, tenemos variables estas. continuas y discretas. De estas dos, ¿cuál sería la variable de la altura de Godzilla? En este ejemplo específico es discreta porque son números enteros. Así es, 50, 55, 80, 100. Si fuera una variable, Fernando, si fuera una variable de tipo continua, ¿qué le pondrías a esas alturas de Godzilla para que fuera continua esa variable? Pues le pondría 3.5, 4.2, 5.1, o sea, en fracciones para que fuera continua. Perfecto, muy bien. Ya vi que sí están atentos todas y todos. Perfecto, sería de esa manera. Muy bien, entonces vamos a ver la diapositiva siguiente, en donde tenemos esto de aquí. Vamos a cerrar aquí, ahí está. La primera que vamos a ver, la primera representación gráfica, se llama histograma y al histograma se le puede trazar un polígono de frecuencias. Esta es una representación gráfica. Todo lo que vamos a ver hasta esta parte es cómo hacer gráficas de esa información. La primera se llama histograma. ¿Para qué sirve un histograma? Bueno, el histograma nos va a permitir hacer, dice aquí, una visualización de cómo son las frecuencias para cada variable y al mismo tiempo cómo es la distribución de los datos. Su construcción es muy sencilla. Dice, el primero, tenemos que trazar ejes cartesianos que ya conocemos. Si se acuerdan del plano cartesiano, ¿no? Eje de las ordenadas y de las abscisas, ¿sí? Vamos a apuntarlo por aquí. Aquí y aquí. Me perdonan porque no lo tracé tan derechito como quería, pero pues básicamente tenemos nuestro eje de las Y y nuestro eje de las X. Y aquí tenemos los valores que vamos a estar observando en cada una de nuestras variables. Tenemos valores para X y tenemos valores para Y. ¿Ok? Bien. Ya que hacemos eso, bueno, en el eje horizontal marcamos y en el eje vertical lo correspondiente y las frecuencias que aparecen para cada valor de variable. Por ejemplo, si en la investigación yo me di cuenta que las observaciones que estoy realizando son por año y yo tengo 2011, 2012, 2013, así hasta 2019. Vamos a ver ahí la frecuencia de los expedientes ingresados a un tribunal, a un juzgado de lo familiar, que son sobre sucesorio testamentario. Bueno, si esto es así, aquí tenemos 5. Vamos a marcar un rango de 5 en 5 para la gráfica. Y aquí fueron en el 2011 7 expedientes, estará por aquí. Trazaré la línea correspondiente. Y luego a lo mejor en el 2012 nada más fueron 3, ojalá. La verdad es que nunca son tan poquitos. Y por acá subió, ¿no? Y fueron 23, más o menos hago el cálculo y voy haciendo esto. Y por acá, ahí está, tengo otro registro. Y así con todos y cada uno. Esto básicamente es un histograma que me permite ver cómo se comportan las frecuencias para cada variable. Frecuencia es el número de veces que aparece ese registro en mi observación. Eso es una frecuencia. Bien, ya un ejemplo más bonito, no tan feo como este que yo acabo de hacer acá, vendría siendo este que les puse en la presentación. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un histograma y una gráfica de barras? No son lo mismo. Vamos a dejarlo pendiente, vamos a dejar esa pregunta, no la voy a responder ahorita para cuando lleguemos a gráfica de barras. ¿Son muy parecidas? Sí. Si de hecho, si ustedes se acuerdan de las gráficas de barras que nos enseñaron en la secundaria, en la primaria, es muy parecido, pero el histograma tiene la función de representar frecuencias.
Esto es una palabra clave. Recuerden, el histograma tiene la función de representar cómo se comporta una variable en términos de frecuencias durante toda mi observación. ¿Sí? Entonces, esto va a ser importantísimo que lo recuerden. El histograma de lo que me va a hablar es de las frecuencias. Bien. Por otro lado, tenemos al gráfico de caja. No les expliqué lo del polígono de frecuencia, ¿verdad? Se lo vamos a explicar en este momento. Un polígono de frecuencia se utiliza también de manera muy parecida al histograma. Esto es más o menos como para ver el comportamiento de una manera lineal. Esto es muy sencillo. Fíjense bien. Para trazar un polígono de frecuencia, voy a irme al pico de cada uno de los registros del histograma. Vamos a poner aquí esta herramientita. Aquí hay un pico, aquí hay otro pico, aquí hay otro pico. El pico representa el valor de la frecuencia y voy a trazar desde el origen, que es el 0, las coordenadas del plano 0,0, está aquí, una línea que tocará todos y cada uno de los registros más altos de las frecuencias en mi observación. ¿Sí? Ahí está. Y esta apreciación que yo voy a tener del polígono de frecuencia también es útil porque con una línea me dice, en este registro que está a la mitad, encuentras el número de mayor frecuencia durante todos tus registros y luego el comportamiento. Aquí es un comportamiento ascendente hasta este registro. Supongamos que estamos hablando de meses. Vamos a ver carga de trabajo en los juzgados. Aquí puede ser el mes 1, enero. Aquí puede ser el mes 2, febrero. Aquí puede ser el mes 3, supongamos, ¿no? La verdad es que ahorita vamos a ver, seguramente coincidirán con algo que ustedes por experiencia ya lo saben, pero aquí en datos lo vamos a ver traducido. Hay un mes en donde se concentra la mayor carga de trabajo y este estaría aquí, ¿no? Bueno, suponiendo, al rato vamos a ver los datos que nos presenta por lo menos el Tribunal de Ciudad de México, a ver si es cierto y a ver si coincide un poco con los de acá. Y luego esto va cayendo. Cuando López-Gatell se refería, por ejemplo, a aplanar la curva de contagios, era porque la tendencia estaba subiendo, iba creciendo, y lo que se intentaba justamente era que el registro fuera trazando esta forma, que fuera bajando. ¿Sí? Para eso tenían que aplicar ciertas medidas y la jornada de sana distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y era lo que se pretendía en ese momento. Bien. ¿Dudas con el histograma y con el polígono de frecuencia? Este está facilito, ¿no? Este está muy sencillo. Bien, vámonos. El que sigue se llama gráfico de caja. El gráfico de caja nos permite revisar, dice, entre otras cosas, cómo es la distribución de los valores de una variable. ¿Cómo será esto? Bueno, piense bien. Para eso, vamos a analizar este ejemplo que les puse aquí, en donde esta de acá es la caja. Aquí está la caja. Y la caja tiene ciertas características. La caja tiene una parte a la mitad y tiene una localización muy pegada a la mitad de la media aritmética, que más adelante vamos a ver qué es. Es una medida de tendencia central. La media, bueno, rápidamente se los digo para que no se queden con la duda, es el registro que se encuentra a la mitad y justamente a la mitad de todos los valores que he registrado en mi observación. Es ese punto que está en todo el universo de la información, el que está en medio de todos los valores. Ese es, ¿no? Bien.
Fíjense bien. Luego la caja divide todos los registros representados en 1, 2, 3 y 4 partes, ¿sí? Es decir, los divide en cuartiles. Más adelante vamos a ver qué es eso, pero divide toda la muestra en 4, ¿no? Así de fácil. Y la caja tiene la particularidad de que todo lo que está dentro de la caja son los datos que tienen mayor concentración, ya sea porque tienen un valor mayor o porque tienen un valor menor. Todos estos puntitos que estoy haciendo son datos, son observaciones, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, expediente 1, expediente 2 o expediente 3, que tienen un valor mayor o que tienen un valor menor a la media aritmética, a la media, al valor, ¿sí?, que está aquí. Bien, ahora, la caja tiene unos bigotes. Estos que estoy trazando son los bigotes de la caja. El bigote superior me dice cuál es el valor más grande de todos mis registros. La altura más grande de Godzilla que registré, de todas sus versiones. El tiempo o el procedimiento más tardado de todos los que registré en un juzgado determinado. Y el otro bigote, el bigote inferior, me muestra justamente el valor mínimo. Ahora bien, pudiera ser que existieran valores fuera de la caja. Si existen valores de la caja, esto significa que son valores muy alejados de la media aritmética, pero extremadamente alejados, y generalmente son pocos valores. Yo les puse muchos puntitos, esto generalmente no sucede. Generalmente son muy pocos valores. Si esto sucede, a estos valores de acá, que salen de los bigotes de la caja, se les conoce como valores atípicos. Un valor atípico es un valor que no se encuentra dentro de los cuartiles, es decir, dentro de la división entre 4 de la muestra, por no ser cercano en un rango determinado, este es el rango, un rango determinado a la media aritmética. Y ya me estoy dando cuenta que cometí un error garrafal al definir la media aritmética. Lo que les estaba diciendo era el valor de la mediana. La media aritmética es el promedio, como lo conocemos tradicionalmente. Es el valor que está ubicado en esta posición de la muestra, y no es otra cosa más que el valor, no que está en medio, sino el valor central, que no es lo mismo. Ahorita vamos a ver bien la definición cuando lleguemos ahí a esa parte, pero se obtiene a partir de encontrar el valor central y dividirlo, a partir de tener la suma de todos los valores y dividirlo entre el número de observaciones realizadas. Si tú quieres saber cuál es la media aritmética de las calificaciones de un grupo, tienes que sumar todas las calificaciones de los alumnos y dividirlo entre el número de alumnos. Ese es el promedio, esa es la media aritmética. Si hay un valor, si la mayoría, el promedio de los alumnos, ya sacar el promedio de todas las calificaciones en esta materia es de 9, quiere decir que nos fue muy bien. Pero si hay un valor de un alumno que sacó 5 o que sacó 3, ¿no? Entonces, estarían acá, fuera del bigote inferior, y si hay un alumno que sacó 10 cuando nadie saca 10 en esta materia, no, esto no va a pasar aquí. Pero imaginen que es una de esas clases así horribles que nadie saca 10, quiere decir que son valores atípicos, quiere decir que está pasando algo extraño, atípico, y muchas veces, para efectos estadísticos,
pueden pasar dos cosas. Que no les ponga tanta atención por ser valores atípicos, pues sabe que este valor pues, no es como muy importante porque es atípico, sino nada más me voy a enfocar en lo que está dentro de la caja. O bien, pudiera ser de atención. Decir, bueno, voy a ver por qué este sacó 3. Si nadie saca 3 nunca en mi clase y aquí hay un valor atípico, algo está sucediendo y yo quiero enfocarme en estudiar ese valor atípico. Ya depende, repito, de las preguntas de investigación a las que intenten darle respuesta con esto. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a ver cómo hacemos un histograma y cómo hacemos un gráfico de caja. Para eso, voy a abrir, por aquí yo lo tenía abierto, creo que se me cerró. Bueno, vamos a abrir el Minitab. Es el programa del que les estaba hablando. También se puede hacer en Excel. Ahorita lo hago también en Excel rápido para que lo puedan ver. Bien, ahí está el Minitab. Como ustedes se dan cuenta, es algo muy parecido a Excel porque este programa tiene la finalidad de trabajar datos. Supongamos que yo tengo algunos registros. Yo tengo aquí uno, me parece que no está. Vamos a agarrar uno de los que vamos a trabajar el día de hoy. De la estadística que nos aporta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bien, vamos a agarrar estos registros, simplemente copiándolos y pegándolos. Que son número de asuntos ingresados. Ah, ya. A ver. Entonces hay que hacerles un truquito porque así nos sirven para este tipo de análisis. Vamos a ver. Toda esta tabla, que son los meses de hasta diciembre menos el total. Si ustedes se fijan, vienen los meses como si fueran columnas. Yo lo que quisiera es saber el número de asuntos ingresados y no todas las variables, sino nada más esta variable. Entonces esta variable yo la tengo que poner al revés para que sea más fácil leerla. Aquí es bien fácil, selecciono en Excel todo esto, lo que a mí me interesa, le doy clic derecho. Bueno, ya que está seleccionado. Ahora sí, copiamos. Y para pegarlo me posiciono en la celda donde yo lo quiera pegar. Vamos a decir que ahí. Y ¿por qué no me sale la opción de pegado? Bueno, la idea es que se tiene que pegar. A ver, voy a intentar con otra tabla. Ah, ya, es que tiene deshabilitada la edición, era algo muy simple. Exacto, exacto. Gracias. Ahí está. Ahora sí. Pegamos en esta. Le vamos a dar aquí en las opciones de pegado, transponer. Esto quiere decir que en lugar de ponérmelo los registros del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son mis observaciones, esa es mi muestra, es de registros, no me los ponga como columnas, sino que me los ponga como fila. Y las variables sean las columnas. ¿Cuáles son las variables? Número de asuntos ingresados, total de resoluciones definitivas dictadas en la sala, resoluciones interlocutorias y así, ¿no? Bien, esto ya lo puedo pasar. Vamos a pasarlo de aquí a acá. Esto ya lo puedo procesar estadísticamente y también lo puedo pasar a cualquier otro programa de análisis como Minitab. Aquí me voy, copio, me voy a Minitab, pego. Esperamos ahí que no me hizo caso, pegar celdas. No, a ver, déjenme.
Nueva cuenta, copiamos, vamos a Minitab. Ahí está. Y me dice, Minitab ya detectó que uno de los campos no es en sí un registro, sino el nombre de la variable, si se dan cuenta. Entonces me dice, oye, este campo que yo detecté que no es un valor, sino más bien es un nombre de variable, ¿quieres que lo pase al espacio donde yo pongo los nombres de la variable? Le digo que sí. Y ahí está. Ya tengo aquí todos los registros. Si yo, por ejemplo, quiero ver cómo se comporta en términos de frecuencias la variable número de asuntos ingresados, puedo hacer lo siguiente, hacer un histograma. Y aquí la ventaja que tiene Minitab es que esto ya lo tiene automático. ¿Sabes qué? ¿Qué quieres hacer? Bueno, quiero hacer un histograma. Y me dice, ¿qué tipo de histograma? Simple, con su ajuste. Con ajuste quiere decir con el polígono de frecuencia. Ajá. Voy a aceptar. ¿Qué variable quieres analizar? Dije que número de asuntos ingresados. Le voy a dar aquí doble clic. Se pasa de este lado. Y le voy a dar a aceptar. Y ya tengo mi histograma con polígono de frecuencia. ¿Sí? Aquí, la línea de ajuste, esto lo hizo porque es un ajuste univariable, más adelante les explico eso, pero ustedes la pueden quitar fácilmente y quedarse con el histograma, si no les sirve la línea, y ver más o menos cómo están las frecuencias. Esto le doy clic derecho, lo puedo enviar a Word, lo puedo enviar a PowerPoint si ya lo quiero meter a la tesis, o lo puedo guardar como imagen. Esto ya es cuestión del programa que estén utilizando. Lo voy a cerrar, le voy a dar que no quiero guardar, y lo vamos a hacer ahora en Excel para aquellos que lo quieran hacer en Excel. A ver, ¿cuál es la que estamos trabajando? Esta. Supongamos que yo quiero hacer un histograma en Excel. Bueno, voy a seleccionar los registros que quiero que salgan en el histograma junto con el nombre de la variable y me voy a ir a insertar la parte de gráficos y aquí está el histograma. ¿Sí? Histograma, histograma, lo hago y lo configuro. Aquí el rango está muy amplio. Aquí tú le puedes configurar varias cosas. ¿Sí? Estilo, color. Le das seleccionar datos. Y aquí tú le puedes modificar y le puedes cambiar el rango. ¿Sí? A mí se me hace más fácil en Minitab que en Excel, pero se puede hacer también. Bien. Me regreso a Minitab porque les quiero enseñar ahora con las resoluciones interlocutorias cómo podemos hacer una gráfica de caja. Gráfica. Gráfico. Esta aquí viene como gráfico de intervalo, de gráfica de caja, ¿sí viene como tal? Sí, sí, sí. Una gráfica simple. Con la variable, dijimos que la variable resoluciones interlocutorias. Aceptar. Ahí está. Y aquí tenemos la cajita. No encontramos, por ejemplo, aquí estaría el bigote. No le puse que pusiera los bigotes, pero sí lo podemos hacer. El valor atípico, que es 626. Este es un valor que no está dentro de las frecuencias. Todos los demás valores caen entre 0 y más o menos 180 resoluciones interlocutorias, pero hay un mes que hay 626. Habría que ver por qué este valor es atípico. O bien, si no es mi pregunta de investigación, yo me enfocaría a estudiar todos los casos que caigan en esta frecuencia. Pero ya sería una decisión que ustedes tomarían en, en virtud de sus preguntas de investigación. ¿Ok? Bien, siguiente, gráfico de barras, ahora sí. Dice, para su construcción procederemos de manera similar al histograma. Básicamente es lo mismo. Sobre el eje horizontal colocamos los valores de variable en el orden que lo consideramos pertinente.
si es que la variable solamente es nominal o en el orden que nos indique la estructura ordinal de una variable de esa índole. Y posteriormente levantaremos rectángulos cuya altura corresponda a la frecuencia de observación. Abajo les puse unos ejemplos. La diferencia que guarda con respecto al histograma es que en este caso las barras tienen una pequeña separación entre sí. Ajá. Y otra diferencia importante es que mientras el histograma me representa frecuencias de valores numéricos, aquí no todos los valores son numéricos. Los valores que están en el eje de la X son valores cualitativos, no son números. Color de ojos, color de cabello, este es de color de cabello, negro, castaño, rubio, pelirrojo. Y los valores. Lleva una separación entre sí. Ajá. Programa televisivo favorito. Los valores, se le preguntó a las personas de una población cuáles eran sus programas favoritos, de qué tipo, series, caricaturas, musicales, noticieros, y sube la barra hasta donde sube el valor. Esto es muy, muy básico, ya las conocíamos, pero espero que se pueda percibir la diferencia que tiene con el histograma. Ahora vamos a ver uno aplicado, y ustedes me van a decir de cuál es, ahorita que lo vean. Fíjense bien. Este de acá déjenme ocultar aquí esta vista. No sirve nada. Ahí está. Son, por un lado, este es un estudio que se hace acerca de, acá está, les puse el fuente por si lo quieren consultar. Separación y divorcio en España de 1996 a 2006 a la luz de las relaciones de género. Fíjense, aquí están las variables ya. La variable independiente, la que no cambia, son las relaciones de género, mientras que las variables que van a estar impactando son separación y divorcio, ¿sí? Bueno. Sentencias de separación y sentencias de divorcio. Vamos a hacer ahí una lectura rápida de esta información a partir de la gráfica que se nos presenta. Lo primero que notamos es que hay registros más altos. En sentencias de separación, en esta gráfica que se llama sentencias de separación, notamos que hay un repunte, por ejemplo, en este lado donde dice ambos cónyuges, en el 2002. Aquí está. Mientras que el registro menor está más o menos ubicado aquí, entre los años 1996 y 1900. No se alcanza a ver porque era como la impresión salió en blanco y negro, pero es uno de estos dos, 96 o 97. Bien. Y que son sentencias de separación que son promovidas por el esposo. El sistema legal de España contempla las sentencias, los procedimientos de separación y los procedimientos de divorcio. Y de hecho los diferencia, ¿no? Por lo menos los que aplicaban de 1996 a 2002. Allí habría que echarle una leidita al marco jurídico regulatorio de la disolución del vínculo matrimonial en España para ver a qué se está refiriendo. Pero bueno, a bote pronto lo que podemos ver es esto, ¿no? Mientras que en las sentencias de divorcio son, fíjense bien, promovidas esencialmente por ambos cónyuges en un mayor número, en una mayor cantidad en el registro de años. Cada barrita es un año, acuérdense. Si lo comparamos con los registros de las sentencias de separación, son mayores las promovidas por ambos cónyuges que las que pueden promover cada uno de manera individual. Vamos a ver cómo este investigador le da una interpretación a esta gráfica. Nosotros ya hicimos una pequeña lectura. Vamos a ver si coincidimos. Dice, en lo que refiere al demandante del proceso, la información que nos proporcionan los datos dan testimonio de un fuerte desequilibrio entre sexos.
pues en los procesos de separación es mucho más frecuente que la demandante sea la esposa, lo cual puede interpretarse como un reclamo de establecer unas condiciones justas en la postruptura. Y si bien entre 1996 y 2002 la presentación conjunta de demandas ha ido aumentando su peso relativo, en detrimento de la presentación unilateral por parte de las mujeres, llama la atención cómo aumenta el protagonismo de los hombres y se iguala en términos relativos a las esposas en presentar una demanda de divorcio, lo que es fácilmente explicable si recordamos que el divorcio es una condición indispensable para contraer una nueva unión matrimonial. Pues aquí lo que nos está hablando esta gráfica es del protagonismo que tiene ya sea el cónyuge varón o el cónyuge mujer, la cónyuge mujer, perdón, o bien los ambos cónyuges, dependiendo del procedimiento que se trate, que se tiene registro en el tiempo. Si es de separación o si es de divorcio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Qué tipo de representación gráfica es esta? ¿Es una gráfica de barras? ¿Es un histograma? ¿Qué es? En realidad son gráficas de barras, pero son cada uno de estos cuadritos tiene 3 gráficas de barras agrupadas. ¿Por qué? Si la gráfica de barras lleva separación entre cada una de ellas, sí, cuando únicamente quieres analizar un solo aspecto. Como aquí hay varios registros, lo que hizo el investigador fue agrupar las gráficas de barras y hacer la separación entre cada una de las categorías, esposo, esposa y ambos cónyuges. En realidad, fusionó varias gráficas de barras para poder resumir la información de esta manera. Si no, nos habría tenido que poner una gráfica para 1996, una para 1997, una para 1998 y así sucesivamente hasta 2002. Entonces, de alguna manera, se sintetiza la información de esta forma. Bien. ¿Dudas con las representaciones gráficas? Hay más, desde luego me está faltando, por ejemplo, la gráfica de pastel, eso todo el mundo la conoce, es un círculo que se divide en diferentes partes únicamente para mostrar cuáles registros tienen igual mayores frecuencias, pero no nos sirve como para mostrar tendencias, solamente para mostrar cuáles son la distribución a manera de pie o de pastel de las variables de los registros que encontramos por cada variable, ¿no? Tampoco nos permite estudiar múltiples variables en una sola gráfica, sino solo por una variable. Bien, vámonos con las medidas estadísticas. Las medidas estadísticas son datos que nos van a permitir conocer... Doctor, disculpe. Sí, La gráfica anterior que vimos también es cuantitativa continua o no sé si por los tipos de géneros que se analizaron la debo de observar como cualitativa. Mira, esta tiene variables de los dos tipos, variables cualitativas y variables cuantitativas. Ok. Esa es una combinación. ¿Por qué? Porque esposo es cuantitativo, esposa es cuantitativo, ambos cónyuges es cuantitativo, mientras que los porcentajes de casos recibidos en cada uno de los años son valores numéricos. Entonces aquí es una combinación de ambas. Por ejemplo, una gráfica puede tener, y ustedes lo van a ver, de hecho, si nos vamos a los registros del Poder Judicial de la Ciudad de México, déjenme ver si encuentro, aquí está. Dentro de una misma matriz de información, una misma tabla, podemos tener registros de los dos tipos. Podemos tener registros cuantitativos, numéricos, ¿sí? Y podemos tener registros que no son números, pero que también nos dicen algo. Aquí, asuntos integrados del sistema tradicional, no hay. ¿Por qué no hay? Del sistema oral, no hay. Habría que ver por qué no hay, si ya había entrado en vigencia, si todavía no había entrado en vigencia, si estaban en la transición, ¿por qué no hay? Pero esto significa NA. Y así lo registraron. Esto es un valor no numérico, sino cualitativo. No hay.
Yo les decía que hay ocasiones en donde nosotros podemos transformar, no en todos los casos se puede, por ejemplo, en el del ejemplo, pues bueno, habría que ver si nos sirve de algo transformar esposo, esposa y ambos cónyuges en un número, si no dejarlo así. En este caso, a lo mejor a mí me serviría, si yo lo que estoy tratando es de contabilizar el total de asuntos ventilados en este primer mes, y los no hay para mí valen cero. No hay cero. No hay cero y los convierto. Cero, cero, cero. Hay ocasiones en que, por ejemplo, si tenemos dos valores cualitativos como pudieran ser hombre y mujer, los dejamos así o les asigno un número, uno hombre, dos mujer, o al revés. Pero habría que ver para qué. ¿Sí? En este caso a mí, como yo lo que quiero hacer es una sumatoria, mejor en lugar de ponerle no hay, le pongo cero, que significa lo mismo para efectos de lo que yo quiero responder, y no habría ningún problema en convertir una variable cualitativa en variable numérica cuantitativa. ¿Sí me explicó? Por ahí, Adrián, tú fuiste el que preguntaste, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario antes de pasar con los estadísticos de tendencia central? Maestro, por ejemplo, en mi tema, a tratar de la reposición del debido proceso, hay amparos concedidos para ese efecto, pero con variables diferentes. Por ejemplo, unos son hasta en el sistema tradicional, hasta el auto de formal prisión, por ejemplo. En el sistema adversarial es para efectos de admitir alguna prueba que no se hizo en la etapa intermedia. O sea, las variables son para los efectos de la reposición del procedimiento en violación al debido proceso, para ver del sistema tradicional y el sistema adversarial en las épocas en que se hayan emitido. Sí, pueden funcionar como variables, pero lo primero que yo tendría que preguntarte para definir si estas son las variables o serían otras, es qué pregunta vas a responder con esa observación. Uh-huh. ¿Qué es lo que quieres mirar de esos datos, de esos números que vas a registrar? De esos datos quiero y de esos números las violaciones al debido proceso por inobservancia, por falla pues de los sistemas, o también a veces son criterios del sistema federal que se salen de un contexto que también es estadístico para ellos, no tanto para un fondo y trascendental al fallo. ¿Tienes algún tipo de clasificación de esas violaciones? Es decir, que pudieran ser violaciones de este tipo, del tipo A, del tipo B, del tipo C. Sí tengo tanto, porque también en segunda instancia se hace ese tipo de observaciones hacia primer grado. Uh-huh. Así como de amparo se hace observaciones a segunda instancia, directas a segunda instancia, o también para que incida a primer grado. ¿Sí? Uh-huh. Sí las tengo. Muy bien, entonces esas podrían ser las variables que podrías manejar y la división de esas variables o la clasificación serían en esos términos. La violación de tipo A se está dando en este cúmulo de procedimientos que yo estoy observando, 500 procedimientos que estoy observando o 50 procedimientos que estoy observando. La violación de tipo A se dan 5 veces, mientras que las de tipo B se dan 15 veces, mientras que las del tipo C solamente se dio una vez. Esto en términos de si analizar la frecuencia de cada una de esas violaciones te dice algo para responder tu pregunta de investigación. Si lo que quieres ver o lo que te interesa ver es la frecuencia de estas violaciones en Exacto. cada uno de los rubros, ¿verdad? Sí, así es. Así es, entonces así le podrías hacer. Si te interesa ver otra cosa, habría que pensar no en la frecuencia, sino en el otro tipo de consecuencia que tuviera esa violación y que pudiera ser medible. Por ejemplo, en otro tipo de procedimientos, ¿no? Daño moral
cuantificable. Entonces a mí no me interesaría ver ahí en el daño moral cuantificable la frecuencia, sino me interesaría ver el monto que se está reclamando. Pero entonces ya cambiaría un poquito la forma de registrar eso en la tabla. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien, pero me imagino que entonces si tienes frecuencia, lo puedes trabajar de esa manera como lo platicamos acá. Sí. Gracias. De nada, ¿alguna otra duda? Muy bien. Vámonos entonces con las medidas de estadísticas. Las primeras que vamos a ver son las medidas de tendencia central. Estas medidas nos indican hacia qué valores tiende el comportamiento de la variable. O sea, aquí vamos a hacerle un análisis a esa variable para ver de qué manera se está comportando en toda la muestra. Luego, vamos a ver las segundas, que son las medidas de dispersión. Estas medidas nos indican de qué manera se tiene la variabilidad o la dispersión de los datos dentro del conjunto de los mismos. Nomás les voy a leer ahorita los conceptos y vamos viendo cómo funciona todo esto poco a poco. Y las terceras son las medidas de posición. Estas medidas nos darán una idea de cómo es el comportamiento de la distribución de todos nuestros datos. Fíjense bien, vámonos paso a paso. Con las medidas de tendencia central, que son las que más utilizamos siempre en investigación, son las más básicas y las que nos ayudan a ver de entrada un análisis del comportamiento de la variable, digamos de la forma más rapidita que hay. La media, la mediana y la moda. La media, que les decía que es el promedio, ¿no? Es la suma de los datos dividida entre el número total de datos. ¿Cuánto sacaron de calificación todos los alumnos? ¿No? ¿Cuál es el promedio de las estaturas de los niños que van en preescolar, en un grupo de preescolar de una escuela determinada? Bueno, pues basta con sumar todos los registros y dividirlo entre el número de registros que tengamos. Si son 34 niños, pues dividimos la suma de las alturas de los 34 entre 34. Luego, la mediana. La mediana es el número medio en todo el conjunto. Es decir, vámonos a nuestro ejemplo. Tenemos sentencias interlocutorias y tenemos todos estos registros, 626, 156, 102, 0, 141. De todos estos registros, yo voy a ver cuál es el número que está en medio de todo el rango de registros que utilicé. Acá también se puede ver. Tengo un chorro de números, pero necesito ver cuál es el que está en medio de todos ellos. ¿Sí? Yo no los tengo que ordenar a mano. Esto ya lo puedo hacer directamente con los programas. Esto también lo hace Excel. Ahorita vamos a ver Excel y Minitab para que lo vean. Esto es rapidísimo y es súper útil. Y nos falta una medida de tendencia central que es la moda, que le explicamos al principio de esta clase. La moda es de un conjunto de números, es el número que aparece más frecuentemente, más a menudo. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo sacar algunas medidas de tendencia central. Primero vamos a verlas en Excel para que es más. Se pueden las dos, de hecho, ¿no? A ver, ya tengo yo una transformada aquí que fue la que hicimos. Acuérdense que aquí hay que transponer esta variable. Número de asuntos ingresados. No, yo quiero transponer todas estas. Transponer rápidamente. Copiar. Las vamos a transponer acá. Ahí están. Y yo quiero ver los estadísticos de tendencia central de la variable número de asuntos ingresados. Selección. Le vamos a datos. No, ya me lo cambiaron porque es otra versión más actual. Seguramente es la que tienen todos, pero por acá deben de estar. Como yo ya casi no uso Excel para esto, de pronto se me va, pero sí tiene la función. Un segundo, ahorita lo localizo. Es que creo que de hecho lo tengo desactivado. Pues tiene que activar aparte. A ver, obtener datos. No, esta es otra.
Si alguien por ahí lo ve, debe decir estadísticos descriptivos. Me dice, por favor. Que yo no lo veo aquí. No, creo que los tengo. Es que debe de salir en esta, en datos, pero yo los tengo desactivados, me parece. ¿No será en ordenar, doctor? A ver, vamos a ver. Ordenar. Ahí. Ah, ya. No, más bien me lo va a ordenar de mayor a menor. Podría servir, pero no nos da los datos que necesitamos. Ok, bueno. Les voy a colgar un tutorial pequeñito de cómo hacerlo en Excel para que no se queden con la duda. Pero yo lo voy a hacer en el que tradicionalmente lo hago, que es aquí en Minitab, para no atrasarnos más. Pero se los voy a colgar ahí en la plataforma para que vean. Es nada más activar un botón que tengo desactivado ahí en configuración. Miren. Si yo me voy al Minitab y, por ejemplo, agarro esta variable, resoluciones interlocutorias, me voy a estadísticas, fíjense que es súper directo aquí, por eso yo no uso tanto el Excel, y nos vamos a estadísticas básicas. Y le damos mostrar estadísticos descriptivos. Aquí me va a decir, sí, te voy a mostrar los estadísticos descriptivos de cuál variable. Bueno, vamos a ver, dijimos que del número de asuntos ingresados. Aquí en estadísticas selecciono cuáles quiero. Como dije que las de tendencia central, quiero la media, quiero... Bueno, vamos a ponerle que esta no es de tendencia central, pero una vez que me las dé el mínimo y el máximo, estas no, estas tampoco. La mediana sí es de tendencia central, esta tampoco. La moda sí es de tendencia central. Y listo. Entonces ya nada más aceptar, aceptar, y me genera el informe. Y aquí está. La media, el valor de la media es de 1952.6. Este sería el número, fíjense bien, que estaría en medio, perdón, este sería el promedio de todos los registros sumados y divididos entre el número de registros. Este sería el valor mínimo, 1910, que aquí está. El valor máximo, 2016, expedientes o asuntos ingresados, aquí está. La mediana, ahora sí, que es el número que está en medio de todos los valores de los registros, 1945. La moda es el número que aparece más frecuentemente, que es 1945, y n de la moda es el número de veces que aparece ese número que es frecuente. 2 veces aparece, vamos a ver si es cierto. 1945 aquí está una vez, 1945 aquí está 2 veces, y ya no vuelve a aparecer. Por lo tanto, 1, 2 es n de moda. Número de veces que aparece el número que es la moda, porque aparece más frecuentemente. ¿Sí? Entonces a mí me encanta Minitab porque ya lo hago yo más fácil. Les prometo que se los voy a poner el de Excel, el tutorial es muy rapidito. Se los voy a colgar en el muro para quien lo quiera hacer vía Excel. Quien quiera bajarse el Minitab, se los recomiendo ampliamente. Es muy fácil si ya se dieron cuenta. Bueno, este reporte, ¿qué onda, Jorge? Ahí ya se queda, pero yo lo necesito para mi tesis. Ah, bueno, lo puedes copiar como imagen, enviar a Word o enviar a PowerPoint. Vamos a copiarlo como imagen, este reporte. Abrimos un documento nuevo de Word. Este es el documento de la tesis que ya estoy trabajando. Control V y ahí está. ¿Sí? Ahí está mi tablita, mi reporte. Por eso a mí me gusta Minitab, ¿no? Pero bueno, ya es el programa que ustedes quieran. Vamos a poner que no lo guarde. Cerramos aquí. Me regreso a PowerPoint. ¿Dudas con las medidas de tendencia central? Son las más facilitas, pero sí me pueden aportar información muy valiosa en ese sentido, ¿no? Doctor, en el caso en específico, el resultado que nos dio la moda, en este caso en específico, a lo mejor no nos puede dar ningún dato de análisis, ¿no? Porque realmente el 1945, pues, como análisis de datos de lo que nos pasó, pues yo no le veo como un análisis que pueda sustentar algo, alguna hipótesis, no sé. Sí, en este caso, justo Adrián, lo que tú comentas en este caso es perfectamente correcto. Estamos observando cuántos asuntos fueron ingresados en
en un periodo de tiempo determinado digamos ahí al tribunal. Pues, por el hecho del tipo de caso que estamos analizando, efectivamente la moda no nos dice nada, ¿no? A lo mejor el promedio sí, ¿no? Este sí la media aritmética o promedio sí nos diría algo pues, más o menos relevante. En fin, ustedes ya decidirían en qué caso sí nos puede dar información significativa, de acuerdo al caso que estén analizando. ¿Dónde sí, por ejemplo, la moda puede ser útil? Bueno, cuando estamos hablando, por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía hace rato, ¿no? El porcentaje que determina, ahora vamos a ponerlo del otro lado, el porcentaje que regularmente termina, bueno, no termina, que regularmente después de la presentación de la demanda, un juez de lo familiar asigna como pensión alimenticia al deudor alimenticio. No, pues que la mayoría cae entre valores entre 60% o 50%. Entonces ahí sí nos serviría ver cuál es de esos valores, cuál es el que más se está repitiendo y cuántas veces lo está haciendo en un número de expedientes de alimentos que estamos analizando como nuestra muestra. Ahí sería un caso en donde sí nos diría algo significativo encontrar la moda, ¿no? ¿Cuál es el valor que se está repitiendo de manera más constante en todos los registros que obtuvimos? ¿Sale? Muy bien. Gracias. De nada, Adrián. Vamos ahora con las medidas de dispersión. Fíjense bien. Las medidas de dispersión explican de qué manera están Maestro, acomodados los perdón, datos. Sí, por favor, ¿podría repetir cuáles fueron las estadísticas descriptivas que eligió para obtener la tendencia media central? sí. Mira, las medidas de tendencia central son el nombre de la familia de estas medidas, ¿no? Entre, Sí, pero en el ejemplo usted eligió de una tabla de muchas opciones, tachó nada más alguna, claro, sí, aquí en por el favor. listado. Sí, Sí, lo vamos a hacer de nueva cuenta. Ahora vamos a tomar otra variable que no hayamos trabajado, el número de audiencias celebradas, que es el último registro que tenemos acá. Bien, vamos a tomar esta que es la C6. Entonces, el paso es bien sencillo. Le vamos a dar estadísticas, estadísticas básicas. Aquí está. Mostrar estadísticos descriptivos. Y aquí se nos quedó guardado esto, entonces lo vamos a borrar y le vamos a acomodar el que sí queremos, que es audiencias celebradas. C6, audiencias celebradas, número de audiencias celebradas. Y le vamos a dar en este botoncito de estadísticas. Y aquí, bueno, ya me guardó la memoria del programa las que yo le pedí. Son las que aquí me puede arrojar todas estas el Minitab. Pero en este momento yo solo quiero las de tendencia central. ¿Cuáles son las de tendencia central? Media aritmética o promedio, mediana, el número que está en medio de todos los registros, moda, el número que se repite con más frecuencia en todos los registros, y nada más, pues como este no es de tendencia central, este es de dispersión, ahorita la vamos a ver, pero yo le dije que de una vez pusiera valor mínimo y valor máximo. Y le dimos a aceptar. Le vamos a dar aquí aceptar también. Y aquí ya me lo dio. Me arrojó el informe. Estadísticos descriptivos, número de audiencias celebradas, que es esta variable que pusimos acá, y todos sus valores. El de la media, valor mínimo, el de la mediana, valor máximo, la moda. Y aquí como ningún registro se repite, quien puso que no hay nada, n de moda, 0. No hay moda. Todos son números que cambian. En todos los registros es un número diferente. gracias. Sí, de nada. Muy bien, ¿alguna otra duda antes de que me pase a la que sigue? Bien, vámonos entonces con las medidas de dispersión. Fíjense bien, las medidas de dispersión tienen, como les decía, como propósito decirnos cómo están acomodados los datos tomando como punto de referencia
un valor que vimos en las medidas de tendencia central, que es la media aritmética. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué diferencia o qué distancia hay entre el valor mínimo y el valor máximo que tenemos registrados en la observación? Por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es la distancia o el rezago educativo que tiene en un grupo un alumno que en la materia de matemáticas sacó 3 de calificación, teniendo 3 como el valor mínimo de todo el grupo, con respecto del que sacó 10 de calificación, que es el valor máximo. Yo me diría entonces qué distancia hay entre el 10, que es mi valor máximo, y el 3, que es mi valor mínimo. Y ese rango entre 10 y 3, o entre 3 y 10, del lado que lo quieran ver, sería el rango de variación. Esa es una medida de dispersión. Si se dan cuenta, las medidas de dispersión tienen que ver con la forma en la que están distribuidos y se comportan de acuerdo a su distribución esos datos. Bien, el coeficiente de variación, vamos con la segunda medida, también se le llama coeficiente de Spearman, por la persona que lo teorizó. Dice, es una medida que establece información respecto de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Así, en resumen, el coeficiente de variación sería la variación ambicionada de un conjunto de datos respecto de su media aritmética. Bien, ahorita vamos a ver cómo es eso del coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la medida que me dice cuánto cambian los datos con respecto de un punto fijo. Es decir, de un punto de referencia que yo tenga en toda la muestra. Se los voy a explicar un poquito con la gráfica para que me entiendan. Bueno, aquí voy a hacer una gráfica de distribución o de dispersión. Voy a tomar la variable de número de acuerdos dictados. Vamos a decir que me grafique una gráfica de dispersión. Gráfica de dispersión, que me la haga de manera simple. Nada más para explicarles esto con una gráfica. Dijimos que ¿cuál variable? Número de acuerdos dictados. Número de acuerdos dictados. ¿Sí? Vamos a ponerle aceptar. Ah, necesitamos con respecto de otra variable. Vamos a ponerle que número de asuntos ingresados. Si se dan cuenta, aquí todos los valores están dispersos. Y estamos viendo justamente el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación me va a decir de forma numérica qué tanto están despegados o qué tanto tendrían, mejor dicho, qué tanto tendrían que estar pegados estos números a la media, al punto medio, a la media aritmética, o sea, al promedio, para que estuvieran ajustados. Es decir, cuál es la distancia que hay de separación entre estos datos y la media. Pero no lo podemos dejar así. Y ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a ponerle que no me guarde esto. Y para que no se enreden, les voy a explicar la que realmente nos interesa. Esta más bien es teorizable, esta no nos sirve de mucho en la práctica. La que nos sirve es la desviación estándar. ¿Por qué? Esta es la medida de dispersión más común. Indica qué tan dispersos están los datos con respecto de la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Aritméticamente se obtiene con la raíz cuadrada del rango de variación o del coeficiente del rango de variación. Si yo quisiera saber qué tanta distancia guardan todos los datos, todos los registros del promedio, lo que utilizaría sería la desviación estándar. Si el valor de la desviación estándar es grande, será que los datos que están alrededor del promedio
son datos que se alejan de lo que originalmente sacamos de promedio. Por ejemplo, nosotros podemos tener en un juzgado un promedio de 200 expedientes que se manejan al año. Bueno, y ahí está, ya sacamos el promedio, sacamos la media aritmética. Sin embargo, la desviación estándar nos serviría justo para ver qué tan alejado está cada uno de los valores del promedio de todos. Es decir, en enero hubo 10 asuntos, en enero hubo 50 y así hasta sumar los 200. ¿Qué tanto ese valor se va alejando del promedio? Esto también nos pudiera ser de utilidad en algún momento si nos lo preguntásemos. Vamos a sacar la desviación estándar de alguno de estas variables. Claro, esto se saca con una fórmula aritmética, ¿no? Que dijimos que es el cuadrado del rango de variación, pero no necesitamos realmente desarrollarla porque, repito, no somos matemáticos, pero sí tenemos que saber en qué consiste. El programa nos va a ayudar. Gráfica. Estadísticas básicas, estadísticos descriptivos. Dijimos que del total de resoluciones, así que vamos a borrar este y vamos a poner total de resoluciones. Vamos a estadísticas y ahora sí le digo, ¿sabes qué? Dame el coeficiente de variación, dame la desviación estándar. Voy a decir que me quite las de tendencia central, esas no las quiero ahorita. Bueno, y el mínimo y el máximo, ese sí, porque es de dispersión. Y que me dé la varianza también. Vamos a ver, aceptar y aceptar. Y ya me genera el informe, aquí vamos a ver si es cierto, ¿no? Aquí está la varianza, el coeficiente de variación, el valor mínimo y el valor máximo de la variable total de resoluciones dictadas, de esta que está aquí. Quiere decir, aquí tenemos, por ejemplo, un valor alto. Por lo tanto, la desviación estándar indica que hay una diferencia sustantiva entre todos los valores de la variable. No son valores cercanos. Si ustedes se dan cuenta, uno es 1855, luego se va a 2037, luego se va a 1964, luego otra vez se va a 2063. Entonces hay una distancia considerable entre cada uno de los valores y el valor promedio, el valor de la media. Aquí no lo pusimos, pero lo pudiéramos también poner. Y de la misma manera ustedes pueden hacer su reporte en Word. Hasta aquí. ¿Dudas con las medidas de dispersión? Estas casi no las ocupamos, sí se ocupan, pero para estudios, digamos, más de cuestiones ya de analizar poblaciones grandes, de analizar propiedades y variables más complejas. Yo les podría garantizar que las que más van a utilizar si se van al enfoque cuantitativo son las anteriores, son las medidas de tendencia central. Pero se las explico por si alguno pudiera tener interés o alguna pudiera tener interés en las de dispersión. Ok. Y luego tenemos las de posición. Estas ya las vimos. Esas son muy fáciles de explicar porque las vimos cuando les explicaba la gráfica de caja. Las medidas de dispersión, de la más común que tenemos son los cuartiles. ¿Cuáles son los cuartiles? Bueno, son los resultados de dividir toda la distribución en 4 partes iguales, es decir, el 25, el 50 y el 75% de la muestra y luego el 25% que sobra. Si yo quisiera dividir toda mi muestra, cada una de esas divisiones, ¿sí? En 4 partes sería un cuartil. Si yo quisiera dividir mi muestra en 5 partes, cada una de esas divisiones de la muestra sería un quintil. Y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, hablara de deciles, estaría dividiendo en 10 partes la muestra. Y así sucesivamente. Estas son útiles también de vez en cuando, pero no creo que las vayan a utilizar mucho. Si alguien las utiliza, lo podemos ver, lo podemos trabajar.
pero bueno, simplemente son para dividir la muestra en partes, ¿no? La gráfica de caja también lo hace. La gráfica de caja, que me regreso, está por acá, ya la hace de manera automática en cuartiles. 1, 2, 3, 4, que es la que tradicionalmente se utiliza. Bien. Y por último, les quiero mostrar el principio, nada más es el principio, de cómo se trabaja el análisis de dos variables juntas. Hasta este momento, todas las medidas que vimos, las de dispersión, las de tendencia central, las de posición, son para una variable. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo hacía el ejercicio aquí en Minitab, agarraba solamente una variable, el número de acuerdos, o el número de resoluciones, o el número de audiencias. Solo una. Pero ¿qué pasa si yo quiero comparar los valores de dos variables para ver qué tanta relación tienen entre sí? Un ejemplo bien práctico es el siguiente. Yo estoy midiendo la eficiencia de este tribunal y lo voy a medir, porque a lo mejor así me dice la teoría que se mide la eficiencia de un tribunal, no lo sé, es una suposición, entre la relación que tenga el número de asuntos ingresados como primer variable con el total de resoluciones dictadas. Vamos a ver, ¿qué tan eficiente es un juzgado comparando el número de asuntos que se ingresaron con el total de resoluciones que se dictaron? Vamos a ponerle más específicos. Aquí está, el total de resoluciones definitivas. No nos interesan las interlocutorias, no nos interesa ninguna de los otros variables, nos interesan las definitivas versus los asuntos ingresados para ver cuántos de esos asuntos que entran terminan en resoluciones definitivas. Entonces, aquí lo que voy a hacer es comparar dos variables. Para eso, yo voy a hacer un diagrama de ajuste. Y les voy a explicar de una manera bien sencilla cómo ver la relación que tienen esas dos variables entre sí. Dice, el diagrama de ajuste de dos variables permite ver el comportamiento de dos variables y determinar si están relacionadas de manera fuerte o débil. ¿Va? No podemos saber con este diagrama qué tipo de relación tiene, si es de causa o efecto, si son contrarias. No, eso no nos lo va a decir la gráfica. Lo que nos va a decir este diagrama es si tienen una relación fuerte o tienen una relación débil. Nada más. Y nosotros sacaremos la conclusión que corresponda después de ver ese diagrama. ¿Sí? Vamos a hacerlo y ahorita les explico cómo se interpreta. Voy a hacer una gráfica de dispersión con regresión, le voy a poner. Esto también se le conoce como regresión, análisis de regresión. Bien. Le voy a dar a aceptar y me va a decir qué variables quiero comparar. Yo dije que el número de asuntos ingresados está acá versus el total de resoluciones definitivas. Entonces aquí ya los ingresé, les dije que esas dos variables son las que quiero que me grafique. Y le vamos a dar a aceptar. Y ahí está. ¿Cómo interpreto esta gráfica? Vámonos al lapicito, se los voy a explicar de una vez. Esta línea que ustedes ven acá es la línea de ajuste, que en estadística se llama ajuste por mínimos cuadrados. Hay un cálculo para poder sacar esta raya, esta línea. No se preocupen, no lo tienen que hacer porque el programa ya me lo da. Significa que si los datos, aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y todos los datos están cerca de la línea de ajuste, quiere decir que hay una relación fuerte entre las dos variables que estoy analizando, que es número de asuntos ingresados versus total de resoluciones definitivas. Aquí se ve que son muy pocos los que están casi tocando la línea de regresión o la línea de ajuste. Hay muchos más valores que están bien lejos de la línea de ajuste. Y además esa línea de ajuste
está apuntando hacia una tendencia hacia abajo. Esto quiere decir que tienen una relación súper débil y que va en detrimento, que va decreciendo, va hacia abajo. Cada mes la relación va siendo de la siguiente manera. Aquí fue débil, luego medio se acercó y luego va siendo otra vez en picada. ¿Qué quiere decir? Que el total de asuntos ingresados tiene una relación muy débil con el total de resoluciones definitivas. Esto, si la eficiencia de un tribunal se midiera con la relación de asuntos ingresados versus la total de resoluciones definitivas, quiere decir que es un tribunal ineficiente, porque tiene una relación muy débil entre los asuntos que entra versus los asuntos que salen. Esa sería la utilidad, en un ejemplo práctico, de un diagrama de ajuste de variables o de ajuste de mínimos cuadrados, también se le conoce así. Maestro, Sí. y por ejemplo, este tipo de diagrama de ajuste de dos variables no nos revela en sí tampoco lo cualitativo, ni, tal vez lo cuantitativo sí, pero no lo cualitativo de la medición de un tribunal, porque hay variables dentro de ellas donde no todos llegan justamente a resoluciones definitivas, pueden acabar antes por otras circunstancias. Entonces aquí como que esto siento yo que está siendo totalmente una medición cuantitativa, ¿sí? De cantidades de números duros, pero sin observar el contexto total que conlleva en un juzgado o en un tribunal en sí para resolver. No todo necesariamente tiene que llegar a una resolución definitiva. Entonces, ¿para qué nos serviría ese dato si no es ad hoc a una realidad jurisdiccional? Sí, así es, María de los Ángeles. Yo estoy 1000% de acuerdo con tu observación. De hecho, si a mí me preguntases cuál es la metodología que a mí me parece en estos casos como el que planteas la mejor, la cualitativa. Sí, porque el dato es muy frío. Es decir, aquí la gráfica, pues sí muestra algunas cosas, pero como les dije al principio, esto pudiera explicar una realidad de manera general, un acercamiento eh, frío, pero también rápido al fenómeno de estudio. Pensemos, por ejemplo, lo sacaré un poco de contexto para pensarlo en otro universo de estudio. Las gráficas que nos presenta López Gatell en las conferencias no nos hablan específicamente de la situación, de por qué una persona pudo adquirir una comorbilidad que lo llevó desgraciadamente a perder la vida al adquirir el COVID y combinarse con una enfermedad previa que ya tenía como diabetes. Pero no nos habla de los hábitos de consumo de esa persona. No nos dice de si a lo mejor dentro de su contexto de vida diaria, de su cotidiano, intervenían otras variables o intervenían otros sucesos que pudieran haber moldeado ese comportamiento de consumir grandes cantidades de azúcar y carbohidratos, que es lo que de pronto conlleva a una diabetes, ¿no? Como la comorbilidad. Entonces, no nos habla de todo eso a profundidad, pero sí nos da una visión generalizada, panorámica, cuando lo que necesitamos o requerimos es una información de esa naturaleza. Yo no les podría decir en este momento cuál es la mejor o cuál es la peor. Yo lo que les diría es que hay que conocer ambos enfoques para aplicar en el que en el momento preciso de dar respuesta a lo que nos preguntamos nos pueda dar información más significativa. Ajá. Ahora, el día de mañana nos vamos a enfocar a la metodología cualitativa. Hoy explicamos aspectos cuanti, mañana nos vamos a los quali y al final estableceremos algunas reflexiones sobre el enfoque mixto. El enfoque mixto es un enfoque que trata justamente de combinar ambos enfoques, ambas técnicas, en la medida de lo posible y decirnos a través, hay varias formas, ¿no? A veces predomina lo cualitativo y nos dice lo que no nos dicen los números. Y a veces hacer un enfoque muy cualitativo, te lo voy a explicar como nos lo criticaban mucho de pronto en algunos escenarios, es hacer estudios, decían, de lo parroquial, de un caso muy pequeñito y sacrificar
la generalidad para estudiar la particularidad. Entonces nos decían, lo que ustedes tienen que entregar es un equilibrio de ambas, pero sobre todo lo que se debe de hacer es responder a las preguntas de investigación, ¿no? Entonces depende mucho del estudio que ustedes estén realizando. Ustedes ya decidirán justamente si aplicar enfoque cuantitativo y sus técnicas y sus herramientas, o cualitativo y sus técnicas o herramientas, o bien nos sirven una combinación de ambas. A lo mejor si yo tuviera el tiempo, los recursos, la forma de ver, por ejemplo, por qué estos valores de acá que yo tengo en mi gráfica se alejan, pero se alejan más que los otros, porque son atípicos. Aquí, pues obviamente la estadística no me va a decir por qué el valor es atípico, pero yo podría ir a analizar directamente esta causa y ver por qué es atípico. Y eso ya sería un análisis no de tipo cuantitativo, sino de tipo cualitativo. Exactamente. Y ahí podría combinar. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Aquí un poquito la intención del curso es que tengan un poquito de todos los platillos, ¿no? Para que puedan ustedes tomar la mejor decisión. Bien, vamos entonces con su evidencia, con su tarea. Esta va para la siguiente semana, no es para que la entreguen mañana. Les vamos a dar una semana para que lo hagan. Ahí está en Classroom la fecha de entrega. Tomando en cuenta que el día de mañana no va a haber tarea porque ya tendrían que estar ustedes trabajando en su proyecto final. Y en esta tarea que voy a dejar el día de hoy, que es súper sencilla, súper fácil, para que no les duela la cabeza con la estadística, solo algo muy sencillito que nos demuestre que pues más o menos entendieron lo que se explicó aquí el día de hoy. Miren, en la plataforma de Classroom encontrarás un archivo llamado Poder Judicial CDMX. Deberás consultarlo y realizar y subir un breve reporte en Word donde especifiques lo siguiente. ¿Cuántos casos fueron observados en esta tabla de datos? Reporta las medidas de tendencia central, o sea, media, mediana y moda, correspondientes a la variable número de asuntos ingresados. Nada más de esa variable, ¿sí? Es más, lo vamos a abrir rápido para que lo vean acá. Aquí yo lo tengo en recientes. Y queremos, este es el mismo archivo que ustedes van a ver, lo pueden abrir con un Excel. Y lo único que nosotros queremos es, en ese primer punto, que analicen esta variable. Número de asuntos ingresados. Dijimos, ¿no? Le van a sacar la mediana, la media y la moda. Luego, van a reportar las medidas de dispersión, la desviación estándar y el coeficiente de variación, nada más esas dos, para la variable número de acuerdos dictados, que nuestro archivo sería esta. Vamos a poner de otro color. Para el punto número 3, realiza e incluye en tu informe un diagrama de ajuste, o sea, este diagrama de ajuste. Recuerden que el diagrama de ajuste se hace con dos variables, no con una, sino con dos, con las variables número de asuntos ingresados y total de resoluciones definitivas. Es el que yo hice acá, pero con la base de datos que ustedes tienen. ¿Sí? Número de asuntos ingresados contra total de resoluciones definitivas. Bien. Y lo incluyen en su informe junto con una pequeña reflexión, 2 renglones, 3 renglones nada más, donde nos digan qué puedes concluir a partir de observar esta dispersión de datos en la gráfica en términos de la eficiencia de los juzgados y de la administración de justicia. Aquí se vale hacer la reflexión libre, ¿no? Si nos dice algo, no nos dice nada, pudiera ser que estuvieran relacionados por esto y por esto, de acuerdo a su experiencia. Simples 2, 3 renglones que nos puedan ilustrar un poco acerca de cómo interpretar este diagrama de ajuste, nada más. ¿Alguna duda con la tarea? Y yo les puse acá, oye, ¿cómo lo hago? No manches. Para eso, aquí está la instrucción. Y les puse, es lo mismo que tienen en la diapositiva, que ahorita terminando la clase se la subo. Y les puse, para realizar tu tarea,
puedes ayudarte de Excel, de Minitab o de cualquier programa de análisis estadístico que ustedes quieran y que puedan conseguir. Ahí yo no les voy a decir, fuerzas usen Minitab, a fuerzas usen Excel, el que ustedes quieran. Y realmente pues lo que vamos a hacer es bien sencillo. Si quieren por ahí, pueden, les digo, pueden buscar el Minitab, ese se puede bajar sin ningún problema. Pueden utilizar la versión de 30 días completamente funcional para hacer su tarea. Y luego si quieren buscar en internet, hay otras formas de tenerlo instalado, que no promuevo aquí, pero que sí existen. ¿Vale? Muy bien. Dudas, comentarios, preguntas, inquietudes. De todas formas, si alguien tuviera duda, me pueden escribir un correo y con mucho gusto. Les vamos coachando, les vamos pasando recursos para que puedan hacer la tarea. Y sobre todo para que esto quede, más que la tarea, es que esto quede entendido y puedan ustedes en algún momento utilizarlo si creen creen y consideran que es útil para su investigación. Pueden utilizar alguna de estas herramientas. Así de sencillo, para que no nos hagamos bolas. No entré en matemática ni nada, sino más bien en para qué nos servirían estas herramientas de la investigación cuantitativa estadística a casos aplicados como a nuestro rubro y cómo hacerlo a través de algunos programas informáticos para que sea más ágil todo esto. ¿Ah? ¿Dudas? Maestro, del punto 3, ¿me puede mostrar la gráfica que hizo de número de acuerdos dictados, desviación estándar? Sí, bueno, ya la cerré, pero lo hago rápido otra vez. Sí. Vamos aquí a Minitab, esta yo lo hago aquí en Minitab más rápido, le doy a gráficos, le damos gráfica de dispersión, le decimos que nos la haga con regresión para que nos dé la rayita de ajuste que es la que necesitamos, le damos a aceptar y le decimos qué variables. Aquí yo ya las tengo grabadas, me grabó la última actividad, pero yo le voy a decir número de asuntos ingresados, doble clic, y total de resoluciones definitivas, doble clic. Y verifico que quede en el eje de las Y y en el eje de las X. Ya está. Le damos a aceptar. Y ahí está. Es más grande para que se vea. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosita que se haya quedado por ahí en el tintero? Bueno, ya para cerrar la sesión, yo les diría que el perfil ideal de una investigadora o de un investigador del fenómeno jurídico social es un perfil que pueda moverse entre ambos enfoques. Mañana vamos a ver el que no es numérico, el que es más cualitativo, pero en realidad el mejor trabajo de investigación es aquel que mejor explique el fenómeno que intenta explicar, el que mejor responda a las preguntas de investigación que se ha planteado. Y para eso, muchas veces hay que echar mano de herramientas cuantitativas y cualitativas. Yo lo que no quiero es que sea una limitante el que, yo nada más sé puras qualis y quantis no, pues quién sabe con qué se come. No, sino que aunque sea en lo más básico, podamos implementar herramientas si ayudan a responder algo de nuestras preguntas de investigación. ¿Sale? Muy bien, entonces, bueno, con esto terminaría yo la sesión. Esta, pues como ya fue un poquito más complejita, yo les recomendaría que solicitaran la grabación también en caso de que quisieran echarle una revisada, pero de todas formas, yo estoy a la orden para cuando me quieran escribir, me quieran preguntar algo sobre esto y poderles dar alguna orientación al respecto pues de sus proyectos, ¿no? Entonces, pues listo, nos vemos el día de mañana y cuídense mucho, que tengan una excelente noche.
Buenas noches.